No saben las ganas que tenía de hacer este especial. Hoy vamos a hablar de Lucrecia Borgia, uno de mis personajes favoritos de toda la historia, y una figura clave para entender que la historia puede ser muy cruel cuando te recuerda a través de tus enemigos. Si cerramos los ojos y pensamos en Lucrecia, lo primero que nos viene a la mente es la sombra de un anillo repleto de veneno, de cantarella, o el susurro de las sábanas compartidas con su propia sangre, y la mirada de una mujer que aparentemente devoraba hombres para satisfacer la ambición de un papa. Hoy vamos a rasgar definitivamente el velo de esta leyenda negra, para encontrar a esta mujer real que se quedó atrapada entre los hilos de la seda política, y que sufrió más de lo que imaginamos, quizá, el acero de la traición. Y es que pareciera que Lucrecia no nació mujer, nació moneda de cambio, hija de Rodrigo Borgia, que después compraría el cielo bajo el nombre de Alejandro VI, y de la muy astuta Vanozza Catanei o Vanozza dei Catanei. Desde niña, su destino fue trazado por la pluma de su padre en un papel que se rompía cada vez que esto ya no le convenía. A los 13 años, mientras otras niñas apenas estaban descubriendo el mundo, Lucrecia ya era entregada en matrimonio a Giovanni Sforza. Pero los Borgia eran depredadores y cuando Rodrigo decidió que los Sforza ya no le servían, invalidó el matrimonio. Para lograr la anulación, y esta parte es clave, humillaron a Giovanni Sforza declarándolo impotente. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre despechado de toda su familia en realidad? Tirar al mundo el veneno más amargo de la historia, la acusación de que Rodrigo Borgia guardaba a su hija para su propio lecho. Así nació el mito del incesto, no en la alcoba realmente, sino en la venganza política. Si hubo un momento en el que el corazón de Lucrecia se rompió, fue con Alfonso de Aragón. Fue el único hombre al que realmente amó con desesperación, pero en el tablero de su hermano, César, el amor era una debilidad. Con Alfonso, Lucrecia hizo hasta lo imposible, intentó salvarlo de su propia familia. Cuando Alfonso sobrevive a su intento de asesinato en las escaleras de San Pedro, Lucrecia lo cuidaba día y noche, le cocinaba ella misma para asegurarse de que nadie lo envenenara, pero el destino de un Borgia era implacable. César entró a su habitación y le susurró en el oído: lo que no se hizo en el almuerzo, se hará en la cena. Y Alfonso finalmente fue estrangulado en su propia habitación mientras a Lucrecia la sacaron de ahí con engaños. Ella no era la asesina, ella era la que limpiaba la sangre de los pasillos del Vaticano. Y aún con todo esto, Lucrecia sobrevivió. Se refugió en Ferrara, lejos de la sombra oscura de Roma. En Ferrara se convirtió en una gobernante brillante, amada por su pueblo, una mecenas que protegía a poetas y artistas de la época, y una mujer también torturada por la culpa. Se dice que bajo sus ropas guardaba un cilicio de penitencia. Murió muy joven, a los 39 años, agotada por los partos y por el peso de un apellido que nunca pudo lavar del todo. Y sus enemigos jurados como Julio II se encargaron de manchar el blanco mármol de su tumba con la tinta de la infamia. Lucrecia Borgia no fue esta mujer fatal que nos vendieron a todos. Fue una mujer culta, políglota, resiliente, inteligente, que tuvo ambas, la gracia y la desgracia de nacer en la familia en que nació. Al final el veneno no estaba en los anillos, estaba en la lengua de sus enemigos. Y aquí quiero que desarrollemos un poquito más tanto su relación con César como su papel en Ferrara. Primero con César, porque quiero contarles que tras el asesinato de Alfonso de Aragón, Lucrecia no tuvo tiempo ni para el luto. En el Vaticano de los Borgia las lágrimas eran un lujo que no producía alianzas. Y aquí es donde entra en escena la figura más aterradora de su vida: su hermano, César Borgia, acá el Valentino. César no solo quería el poder, quería el control absoluto sobre la voluntad de su hermana. Se dice que Lucrecia se retiró a Nepi para llorar en soledad, cosa que César no le permitió. La correspondencia de la época revela algo súper inquietante. Ella estaba atrapada en una especie de juego psicológico. A César le gustaba nombrar a Lucrecia embajadora, es decir, que cuando el papa estaba fuera de Roma era ella quien se sentaba en la silla de San Pedro. ¿Se imaginan esa escena? Una mujer de apenas 20 años, vestida de negro riguroso, despachando cardenales. Ojo, todo esto en un mundo que odiaba por sobre todas las cosas a las mujeres con poder. Pero ojo, que la relación con César rozaba lo patológico. Los historiadores modernos sugieren que el rumor del incesto no solo fue una invención de los Sforza, sino que fue reforzada por César para aislar a Lucrecia de cualquier otro hombre. Esto tampoco era poco común. César tenía la costumbre de eliminar a sus amantes, como a Pedro Calderón, cuyo cadáver apareció en el Tíber después de haber sido visto muy cerca de la hija del Papa. Lucrecia vivía entonces en esta especie de jaula de oro donde el precio a pagar por la supervivencia era el silencio sobre las atrocidades que cometía su propia sangre. Era, digamos, que la cara amable de un régimen que se sostenía sobre cadáveres. Pero después viene su renacimiento en Ferrara. Su tercer y último matrimonio fue con Alfonso d'Este. Y a estas alturas ya no había amor. Este matrimonio fue una transacción para poder librarse de Roma. Pero al llegar a Ferrara, Lucrecia hizo lo que nadie se esperaba: dejar de ser una Borgia para convertirse en una d'Este.
El inicio fue un calvario, su suegro la despreciaba por su pasado, y el pueblo la miraba con sospecha, esperando a que se descubriera esta femme fatal de la que habían escuchado en Roma. Sin embargo, aquí Lucrecia desplegó su arma más letal, su intelecto. No solo se rodeó de los poetas más grandes de su época como Pietro Bembo, con quien por cierto mantuvo una correspondencia tanto intelectual como platónica, sino que se convirtió en una administradora feroz. Durante las constantes guerras que tenía su marido, ella se quedaba al frente del ducado. Organizó la economía, creó instituciones para los pobres y cosas todavía más brillantes como gestionar la desecación de zonas pantanosas para convertirlas en agrícolas. Pero incluso en esta época de bonanza, la tragedia nunca la abandonó. Tuvo 8 embarazos en esta época, muchos de ellos terminando en muertes prematuras o directamente abortos que mellaron su salud. Pero en esta faceta entra otra Lucrecia, Lucrecia la humana, la madre que escribía cartas desesperadas para pedir que oraran por sus hijos moribundos. Para purificar su linaje o intentarlo al menos entregó a una espiritualidad extrema. Se decidió a cargar con las culpas de todos. Al final, la verdadera tragedia de Lucrecia no fueron las muchas muertes que la rodearon, sino la forma en la que el tiempo permitió que la devorara la ficción. Murió un 24 de junio, vestía de blanco, tras un último parto que le robó el aliento. En ese momento, la mujer de carne y hueso, la que lloraba por sus hijos moribundos, la soberana que transformó pantanos en campos de trigo, dejó de existir para convertirse en un mito de tinta y bilis. La historia es un tribunal, donde los jueces suelen ser los que ganaron la guerra. Y Lucrecia terminó siendo condenada por tener un padre que amaba demasiado el poder y un hermano que amaba demasiado la guerra. Le asignaron el papel de villana en gran parte porque el mundo no podía concebir la idea de que en este renacimiento tan putrefacto hubiera cabida para una mujer que simplemente era una sobreviviente. Y yo quiero que este primer especial nos sirva para que cada vez que ustedes miren un retrato del pasado, por lo menos lo duden. Pregúntense cuántas de ellas fueron realmente como creemos que fueron, o cuántas son solamente el reflejo de los miedos de los hombres de su época. Lucrecia no necesita que la perdonemos, necesita que la reconozcamos, que miremos un poquito detrás de los rumores y de su linaje, para encontrar que en ella latía un corazón mucho más humano de lo que nos imaginábamos. Dejemos que descanse en Ferrara, lejos de los puñales de Roma. Porque al final, y esto es lo que me da muchísimo gusto, su luz encontró un camino dentro de tantísima oscuridad. Y esa luz, la verdad, siempre tiene la última palabra.